Párrafo 2. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Primera parte. El acontecimiento histórico y trascendente. Las apariciones del resucitado. Número 641. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Fíjense entonces cómo las apariciones van mostrando cómo un grupo de personas va teniendo ese encuentro con el resucitado. Fíjense, las mujeres, Pedro como privilegiado pues en esas apariciones, y los 12 son los primeros que nos encontramos en este camino. Número 642. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y a Pedro en particular, en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. Y fíjense que este dato lo tenemos nosotros cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles la elección de Matías. Recordemos que los Hechos comienzan narrándonos cómo Pedro levanta la voz, vamos a decirlo así, para hacer ver la necesidad de conseguir un sustituto para Judas. Recordemos que Judas, los acontecimientos trágicos pues, que rodean a su muerte, su traición. Entonces, uno de los requisitos importantes para la elección del sucesor de Judas era ser testigo de la resurrección, alguien que hubiese estado mucho tiempo ahí conviviendo con Jesús, para que efectivamente pues, su testimonio fuese creíble. Entonces, la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos. Recordemos, la resurrección es un acontecimiento histórico, porque los testigos de la resurrección son hombres y mujeres de verdad, como usted y como yo, que en ese momento vivieron y tuvieron esa experiencia con el resucitado. Dice un poco más abajo, Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús. Entonces vemos que ya no son solamente 12 personas, los 12 discípulos, algunas mujeres, santas mujeres, sino estamos hablando de 500 personas según el testimonio de San Pablo. Número 643. Ante estos testimonios, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Porque resulta que las apariciones del resucitado no fueron solamente visiones, sino que fue una experiencia de estar ahí con Jesús, de verlo. Recordemos aquí, por ejemplo, los discípulos de Emaús escucharon a Jesús, sentían que su corazón ardía, no lo reconocían, pero sabían que era Jesús el que estaba hablando, sabía que era Jesús el que se estaba haciendo presente. Entonces estamos hablando de un Jesús que habla, y según los textos evangélicos, un Jesús que come con ellos, un Jesús que permite que lo toquen. Y entonces estamos hablando de personas concretas, seres históricos que tuvieron esta experiencia de escuchar, de ver, de tocar, de compartir, de comer con Jesús. Por eso es que la resurrección es un hecho histórico que está en el orden físico. No se limita a lo físico, pero está en el orden físico. Fíjense lo que dice el 644. Tan imposible les parece la cosa a los discípulos que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda.
Y en su última aparición en Galilea, referido por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección había sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Claro, porque si fuera algo, una especie de euforia colectiva, ¿qué razón tiene aquí la duda? ¿Ve? Entonces fíjense que la misma duda que se presenta entre los discípulos echa por tierra esa teoría de que no, que todo esto es la resurrección, es que Jesús llegó, se apareció y todo el mundo estaba tan alegre que bueno, ahí todo el mundo se perdió los tiempos y ahí todo el mundo dejó de razonar. No, señor. La fe en la resurrección está cimentada en el dato histórico de las apariciones. Porque como decíamos ahorita, Jesús apareció a mucha gente, pero sus apariciones no fueron solamente una especie de visión, donde bueno, lo vieron ellos y claro, por supuesto la mente le jugó sucio y los traicionó. No, aquí no se trata de una traición de la mente, se trata de una realidad de testimonio de Cristo resucitado. Y fíjense, ¿quiénes son aquellos que lo testifican? A aquellos que conocieron y convivieron con Jesús antes de la pasión. Y por eso son ellos los que dan fe de que ese resucitado es el mismo con el cual ellos compartieron y el cual ellos mismos vieron morir en la cruz. No es cualquier testimonio, no es cualquier testimonio. Por supuesto, ante esto pues no nos queda a nosotros sino rendirnos también ante ese testimonio y aceptar con humildad esta realidad fundamental, central, como lo decía hace rato el catecismo, de nuestra fe. Cristo resucitó. Aquel que estuvo muerto ahora está vivo por los siglos de los siglos.